Doctor Ramiro Aguilar, bienvenido, gracias por acompañarnos en este día lunes. Hola Carlita, hola Jaime, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en redes. Aquí, viendo qué pasa. Darle lectura a lo que ocurrió el día de ayer. ¿Por qué pierde la Revolución Ciudadana, doctor? 4 puntos de diferencia que sin duda alguna le dan la victoria a Daniel Noboa. ¿Qué lectura podría darnos usted? Mire, aquí hay un tema que es fundamental analizar y es básicamente el hecho de que la Revolución Ciudadana sola no puede seguir. O sea, sola le alcanza para tener alcaldes, porque no hay segunda vuelta, porque si en las elecciones de alcalde o prefecto habría segunda vuelta, no tendría ni eso. Tiene un voto muy duro de un 36%, tiene un voto muy duro, pero eso no alcanza. Y como no consolida alianzas, como no se inserta definitivamente en un frente progresista, la consecuencia de eso es que la derecha está consolidándose en el país elección tras elección. El gobierno de Lasso destruye el país en 2 años, el gobierno de Moreno, que era un gobierno de derecha, destruye el país en 4, es decir, llevamos 6 de gobiernos de derecha y nuevamente el electorado ecuatoriano confía en la derecha. Lo cual, a ver, es un contrasentido porque el modelo económico es del fracasado. Entonces la reflexión que uno debe hacerse es, a ver, ¿le interesa al elector ecuatoriano un análisis de modelos económicos? ¿O le sigue interesando que el correísmo no vuelva al poder? Le escuché un poco a la señora que me antecedió en una entrevista y ella decía que el clivaje correísmo-anticorreísmo un poco está cediendo terreno. Yo discrepo con ella. Yo creo que Noboa acaba de ganar precisamente por el clivaje. Y por un clivaje además que no hace mayor análisis, es decir, Noboa acaba de ser electo por el partido de la lista 35, por Alianza País, que es el partido de Moreno y el partido inicialmente del correísmo, que si bien cambió de directivas y todo, pero es el partido de Lenin Moreno, lista 35, un gobierno desastroso. Tiene un modelo económico neoliberal, cuando la economía del Ecuador no soporta más el modelo neoliberalismo, y no obstante, Noboa gana la elección presidencial. Gana la elección presidencial por estos 4 puntos que da la CONAIE, Carla y Jaime. Si usted revisa la votación de la Sierra Centro del Ecuador, el triunfo de Noboa es inapelable. Y en la Sierra Centro del Ecuador, la CONAIE tiene sus bases y es muy orgánica. Entonces, la CONAIE, porque tiene una animadversión personal muy fuerte al correísmo, acaba de darle la elección al neoliberalismo, más allá de cualquier discurso, más allá de que Leonidas Issa diga no votaremos por el neoliberalismo, pero en realidad el movimiento indígena tiene un odio patológico contra el correísmo. Y el movimiento indígena acaba de darle la elección a Noboa. Es la lectura que hay. Y mientras el correísmo y la CONAIE sean enemigos irreconciliables, esto va a pasar siempre. Es decir, el correísmo va a estar condenado a ser siempre el segundo lugar. Un poco como lo que le pasa al fujimorismo en el Perú. ¿Qué se necesita hacer, doctor, para que cambie eso? Crear lazos, crear puentes, crear espacios políticos comunes, compartir listas. Es decir, el Frente Progresista debe ser una realidad y no una... O sea, que vayan con un frente y pongan candidatos, la CONAIE también dentro del progresismo. Pero es que si no vamos a ganar nunca, Jaime. Los progresistas no vamos a volver a ganar nunca. Porque sencillamente esta enemistad irreconciliable entre los sectores del progresismo termina haciendo posible que la derecha se una. Y cuando la derecha se une y la clase media se plega a la derecha, porque eso también pasó, la clase media, digamos que se siente más cómoda con un liderazgo empresarial, con el liderazgo financiero,
bajo el discurso de que el empresario no va a dañar derechos ni va a cambiar la propiedad privada, se siente más cómoda que con un gobierno progresista, en relación con el cual la propaganda de los grandes medios de comunicación es que es el comunismo, el socialismo, etc. Entonces, el cambiar es articular un frente progresista. Es decir, en este momento ganó Noboa y hay que concentrarse en lo que va a pasar este año 6 meses. Tomando en cuenta además que Noboa tiene, si quiere repetir, entra directamente un gobierno que tiene que sacarle al país de la crisis y además un gobierno que entra en campaña, pero inmediatamente. No hay transición. Es saque a la crisis, pero a la par, al mismo tiempo haga campaña. Entonces, pensar en el 2025 es una entelequia. Pensar en el 2025 es que la Revolución Ciudadana se va a reposicionar. No va a pasar nada al 2025. Al 2025, al contrario, la derecha será más feroz. ¿Y qué pasa si fracasa Noboa, doctor? ¿Perdón? Si fracasa Noboa con el gobierno. Perdón, no le escucho, Jaime. Si fracasa Noboa, ¿qué pasa? Si fracasa Noboa con el gobierno, nos vamos todos al diablo. Pues, o sea, lo primero que hay que desearle a Noboa es que no fracase. Ya, pero tantas cosas que ha prometido Noboa. Noboa ha prometido darle $60 adicionales a las madres solteras. Subirle el salario a todos los que ganan menos del sueldo básico, que son jubilados. En el caso, yo decía hace un rato, la abuelita de mi esposa, que gana 200 y pico, ya no ganará 200 y pico, sino 450. ¿Cómo va a financiar esos recursos? Acceso a la universidad para todos los jóvenes. Y tantas cosas que ha prometido. Exacto, pero a ver, Jaime. En el Ecuador las campañas electorales son época de Navidad. Y eso tampoco escarmentamos los ecuatorianos. Entonces nos vienen y nos ofrecen como en Navidad, ¿no? Cualquier clase de regalo y compramos rápido el boleto. Pero la realidad, la cruda realidad, dice que Noboa va a enfrentar el fenómeno del niño, lo cual es una realidad. Va a tener estiaje y en consecuencia va a haber apagones en el Ecuador, lo cual va a afectar indudablemente a la economía nacional. Tenemos un país con mucha inseguridad, pero tenemos también un país muy violento en términos verbales, en términos políticos. Ahí era de ver las redes después de que se proclamaron los resultados, y la violencia de la derecha es feroz. Son humanoides feroces. La derecha se está transformando en un grupo de humanoides feroces. Pero esa ferocidad termina enfermando más al Ecuador, mucho más. Entonces, si Noboa, a ver, lo primero que tiene que hacer Noboa es de aquí a diciembre armar gabinete. Y como le he dicho alguna vez en las entrevistas que usted ha tenido la gentileza de hacer, Jaime, hay que encontrar quien se haga cargo del Ministerio del Interior. Hay que encontrar quien se haga cargo del Ministerio de Justicia, que espero que lo cree, al cual hay que someterle el SNAI, y hay que ver cuál es el suicida que va al SNAI. Hay que recuperar el control de las cárceles. Ojalá el señor Noboa tenga el buen criterio de armar equipo. Porque él solo no va a alcanzar. Después del equipo tiene que tener experiencia en el manejo de la gestión pública. Porque una cosa es tener un cuadro para una empresa y otra cosa es tener un cuadro para la administración del Estado. Entonces, ojalá Noboa saque sus cuadros no del pizarrón, no de la docencia universitaria, sino de gente que tenga experiencia en la gestión pública. Y experiencia en la gestión pública de los últimos 10 años, pues porque si trae gente que era cuidaria de su papá hace 30 años, estamos fritos. Equipo, capacidad del equipo. Y luego ha dicho que tiene que repatriar reservas porque necesita dinero. Para eso necesita acuerdos legislativos. Y el peor compañero legislativo que puede tener Noboa es Construye. Los Bloody Romos son los peores compañeros que puede tener. Yo creo que un escenario apto para darle gobernabilidad a Noboa, para salir de la crisis, es una alianza legislativa entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el gobierno de Noboa. Siempre y cuando, entiendo yo, Noboa vaya alejándose un poco del neoliberalismo puro y duro, porque tampoco le veo a la Revolución Ciudadana avalando con sus votos leyes neoliberales. Ahora, en lo que sí van a estar todos de acuerdo, me imagino yo, es en repatriar reservas, porque no tenemos dinero y ese dinero está en bancos europeos sin hacer nada, y el Ecuador está
no va a tener luz, no va a tener hospitales, entonces hay que repatriar reservas. Entonces, los dos retos que tiene Noboa son, primero, armar gobierno, y armar gobierno también en función de la realidad de los acuerdos legislativos. Si no quiere pactar con la Revolución Ciudadana, tendrá que pactar con los Bloody Romo, y los Bloody Romo le pedirán ministerios, parte en el gobierno. Tendrá que reunirse con la CONAIE. A la CONAIE le encanta, al movimiento indígena le gusta la burocracia local. Entonces tendrá que entregarles gobernaciones, direcciones de salud, etcétera, al movimiento indígena en la Sierra Centro, que además le ha dado el triunfo. Parece bien. Es correcto electoralmente. Y repito, al movimiento indígena le encanta la burocracia, le fascina la burocracia. Entonces, espero que tenga el buen sentido de hacerlo. Pero tampoco le veo al movimiento indígena colaborando aún en la burocracia local con un gobierno excesivamente neoliberal. Entonces, aquí viene el tema, la pregunta del millón, Jaime. Esta es la pregunta del millón, y espero que la grabe. Esta es la pregunta del millón. ¿Será que en enero Daniel Noboa conduce al Ecuador por la senda del neoliberalismo que le es tan complicada como le acabo de mencionar? ¿O será que da cierto viraje hacia un gobierno más progresista, más inclusivo, más tolerante, incluso en términos de acuerdos de gobierno, y termina sorprendiéndonos a todos? A los radicales feroces que votaron por él pensando que era de extrema derecha, y al progresismo que hemos sido escépticos durante estos meses de campaña. Doctor Aguilar, pero él se proclamó en algunas ocasiones de centro izquierda, ¿no? Fueron las declaraciones que él dio. ¿Qué es más conveniente para el país? El progresismo siempre, Carla. El progresismo siempre, porque el neoliberalismo nos enfermó y nos ensució. Porque el Ecuador es un país enfermo y un país sucio. La política es sucia, la democracia se ensució. A ver, para muestra de ahora, esto. pero usted nos hablaba de acuerdos. Y muchas veces estos acuerdos han sido estigmatizados, ¿no? Ya nos dimos cuenta, pues, en primera instancia, ¿no? Cuando se trató de armar cierto acuerdo al inicio en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo cree que la gente recepte un posible, por ejemplo, ¿no? Acuerdo entre el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, ¿no? De pronto eso no puede traerle, no sé, una imagen no tan agradable dentro de la Asamblea y también al presidente. Porque la gente no está acostumbrada, la gente sin duda alguna estigmatiza los acuerdos. Sí, pero a ver, Noboa, la única ventaja que tiene el chico Noboa, y perdónenme que le muchachee un poco porque tiene 30 y pico de años, yo tengo 55. 35. La única ventaja que tiene el chico Noboa es que debería tener una mentalidad pragmática propia de la generación de los 30. Y el pragmatismo dice, a mí me eligieron para un año, 6 meses, con la posibilidad de ser reelecto si lo hago bien, y para hacerlo necesito un acuerdo legislativo y necesito tener buen equipo de gobierno. Así que aquí no hay vuelta, señores, hay que acordar. Y desde luego, del otro lado, la CONAIE y el correísmo le dirán, bueno, pero no te voy a dar apoyo en el legislativo para leyes extremadamente neoliberales. Entonces, ¿quién tiene que moverse al progresismo para llegar al acuerdo? El gobierno. Ahora, ¿a quién le va a molestar, Carlita? Le va a molestar esto a los humanoides feroces. Le va a molestar mucho esto a la derecha feroz, a Carlos Vera, a Martín Pallares, a los Benedetti en Guayaquil, los feroces. Los feroces se van a escandalizar. Y construye, que son, digamos que la ferocidad en carne y hueso, van a saltar hasta el techo, además, porque están babeando por el tema de poder llegar al poder, la señora Romo y compañía. Entonces, el gobierno tendrá que ser práctico. A ver, quiero yo seguir teniendo de amigo a Jorge Ortiz, Carlos Vera, Martín Pallares, los Benedetti en Guayaquil, Teleamazonas de Coavisa. Sí le sirve, ¿no? Si es que le sirve, ¿no? Porque claro, sabemos que él tiene aspiraciones políticas, no puede negar que tiene aspiraciones políticas para el 2025. Entonces, si ese grupo realmente le sirve para llegar a su objetivo en el 2025. Es que el 2025, si Noboa lo hace bien, le doy ahorita el nombramiento, Carlos. Porque no necesitaríamos cambiar de candidato, pues si lo hace bien, si lo está haciendo bien, ¿por qué habríamos de cambiar? Esa era la clave de esta elección. Y eso es algo que no entendió tampoco la Revolución Ciudadana. Por eso pusieron candidatos así para jugar en segunda división nomás. No lo entendió nunca la autosuficiencia, la endogamia de la Revolución Ciudadana. Esta era una elección clave. Si Noboa lo está haciendo bien en año y medio, ¿por qué cambiar el equipo que está ganando?
Y le repito, Carlita, Noboa va a entrar en campaña, si quiere repetir, el día en que se posesiona, porque no tiene tiempo, tiene año 8 meses. Y en diciembre del 2025 ya estaremos calificando candidaturas para el periodo ordinario 2025-2029. Entonces, le repito, habrá que ver qué decide Noboa. Ahora, si Noboa se queda con la derecha feroz y el neoliberalismo puro y duro, los grandes perjudicados vamos a ser los ecuatorianos, porque no vamos a tener un cambio de modelo económico. Por eso le digo, yo a Noboa le doy el beneficio de la duda, porque en mi lectura del país no encuentro un espacio. Puede ser que yo me equivoque en la lectura del país, pero en mi lectura del país no encuentro un espacio para que continúe una política neoliberal pura y dura y un gobierno de extrema derecha. Porque además, si lo hace, la pobreza, el desempleo, la inseguridad van a seguir. Quizá nos da una sorpresa en diciembre y enero, quizás se junta más a bloques con que le van a cobrar menos en la Asamblea, Socialcristianos y Revolución Ciudadana, no le veo tarifándole al gobierno, y personalmente le digo, si tuviera que darle un consejo a Noboa, le diría, pues los construye, compadre, ni con guantes quirúrgicos darles la mano, ni con guantes quirúrgicos. Doctor, usted acaba de decir algo súper importante y es el tema de la CONAIE y es el tema de la sierra, enmarcado pues en el anticorreísmo. ¿Usted realmente cree que la figura del presidente Correa como figura, porque cuando decimos correísmo, es Correa, ¿no? Asociamos a Correa. Y ese perfil que nos dejó tan posicionado Correa. ¿De pronto usted cree que para el 2025 la figura del presidente Rafael Correa tenga que separarse un poco más y dejar a sus posibles candidatos volar sin su figura ahí al lado que ha sido cuestionada para algunos? ¿O no? ¿O debe de mantenerse firmemente para, digamos, que poder mantener ese grupo que ya tiene consolidado? Carlita, hace algunos años alguien me preguntó, y debe estar por ahí en YouTube, así que si alguien tiene el gusto de pasar en redes, puede ir a buscar, me preguntaron qué era el correísmo. Yo les dije, el correísmo no es una ideología, el correísmo no es un modelo económico, el correísmo es una pasión. ¿Sí? Es una pasión que siente el pueblo por un líder, como era la pasión que tenía Argentina por Perón. Es pasional. La relación Rafael Correa con el pueblo ecuatoriano es pasional. Si Correa fuera candidato, Carla, sería ganador en primera vuelta. O sea, ahí se acaba el clivaje, ganador en primera vuelta. Largo. Es una relación pasional. El tema es que asesinan su reputación cada día. Cada día a la derecha, los medios corporativos que saben de esa relación pasional, como en toda relación pasional entre seres humanos, buscan meter el puñal de la insidia. Entonces asesinan la reputación de Correa todo el tiempo, bajo cualquier pretexto. Redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, que todo el tiempo están asesinando, menoscabando esa relación pasional. Entonces, el correísmo es Correa porque el correísmo es pasión y es una relación elector-candidato. Y es tan fuerte esa pasión que a pesar de que le han denostado durante 6 años, el hombre sigue teniendo el 35% de la intención de voto, porque ni la señora González ni Arauz le han puesto un votito más. O sea, yo creo que la señora González y Arauz ya deben pasar al archivo pasivo de las candidaturas. Son valiosos para un eventual equipo de gobierno, pero ya pasaron al archivo pasivo de las candidaturas. Lo que ocurre, Carla, es que Correa también está enfrentando solo esta andanada de agresión todos los santos días, absolutamente todos. Deberían empezar a preparar a un líder con el perfil del exmandatario Correa, porque no hemos tenido a alguien con un poder de convencimiento, con una oratoria, como lo ha tenido él. Es que tiene recambio la Revolución Ciudadana, tiene recambio. Aquiles en Guayaquil está muy bien, tiene recambio. Pavel Muñoz en Quito lo está haciendo bien, tiene recambio. Pero el recambio a la interna de la Revolución Ciudadana solito no alcanza. Mira lo inteligente que es Aquiles, del alcalde de Guayaquil. A propósito de una entrega de títulos. Doctor, perdón que le interrumpa. Yo creo que la Revolución Ciudadana también se olvidó en un cuadro como el de Pavel Muñoz
para enfrentar este proceso que salió de un momento a otro? Porque recordemos que no tenían los cuadros y tuvieron que buscar y encontraron a Luisa González. No quiero decir que Luisa González haya sido una mal candidata, pero también ha tenido un feroz ataque de parte de la prensa canalla. Sin duda, pero tenía un mejor candidato, Jaime. Tenía mejor candidato. Rabascal era mejor. Pavel Muñoz, Rabascal. Pavel estaba en la alcaldía y no podía desairar a la ciudad de Quito. Se había elegido alcalde, igual que Aquiles, igual que Marcelo. Pero Rabascal era mucho mejor candidato. Pero ahí la Revolución Ciudadana, porque también tiene un miedo patológico a la traición, siempre escoge la fidelidad mediocre en términos de candidaturas presidenciales, la fidelidad mediocre a la eventual traición. Entonces dice, prefiero perder a que me traicionen otra vez. Sí, pero con ellos ¿cómo blindas eso? ¿Ah? ¿Cómo blindas eso? ¿Perdón? ¿Cómo puede blindar eso la revolución? Superándolo. Es que, a ver, la política es confianza y la política no debe ser sectaria nunca. Entonces, si la Revolución Ciudadana se inserta en un frente progresista, debe entender que el candidato o la candidata de ese frente progresista puede disentir de la Revolución Ciudadana, pero dentro del gran conjunto y del gran paraguas del progresismo. Pero no puede ser un autómata, o no se puede buscar un autómata que sean simplemente las manos ejecutoras de lo que Correa, con esa relación pasional con su electorado, dispone desde Bélgica. Entonces yo creo que una de las grandes autocríticas que debe hacer la Revolución Ciudadana es que deben empezar a oír. Muchos les dijimos esto antes de la candidatura de Luisa. Doctor, ¿sí? Tenemos esa descripción que usted hizo hace 4 años de lo que es la Revolución Ciudadana. ¿Podemos volverla a poner? Por favor, si la encontraron, creo que sería interesante. A ver. ¿Qué es el correísmo? Como concepto político. No existe, no hay. Si usted, después de 2 años, dice, voy a abrir en una universidad una cátedra que sea el pensamiento político de Rafael Correa, no puede estructurarla, porque ni lo escrito ni lo desarrolló y es contradictorio. Entonces, es un hombre de frases, es un hombre de discursos muy sentimentales, que hay que reconocer que, al igual que Velasco en Ecuador, que Velasco Ibarra en Ecuador, enamoró a la gente. Entonces, vivió un idilio absolutamente pasional con el pueblo ecuatoriano, que le llevó a ganar 10 años las elecciones consecutivas. La lista 5, que antes era el partido de Spinel, que ahora está problemado. Nadie se acuerda que la lista 5 era de Spinel en las elecciones del 2017. No, es el partido de Correa. O sea, a donde quiero llegar es tan intensa la relación pasional política que tiene Correa con el pueblo ecuatoriano, que él estaría incluso en condiciones de, en un tercer momento, de poner un candidato en segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2021. Es pasional. Ahora, si usted me dice, explíquelo, y si volvemos al tema carismático que usted me mencionaba en algún momento en el segmento anterior, es absolutamente carismática la relación de Correa con el pueblo ecuatoriano, porque ese tipo de relaciones se tejen así. ¿Y por qué se tejen así? Porque hay una imbricación casi emocional entre el ciudadano y el gobernante que va al pueblo, que se sienta en la mesa del ciudadano y le dice, ¿qué te falta? Eso no significa, solo para matizar, que me ha hecho correísta. Y no puedo hacerme correísta por una sencilla razón, porque el correísmo como concepto no existe. Pero no puedo dejar de ver como ciudadano que además vivió su tiempo. Porque a lo máximo que aspiro en mi vida es a ser un cronista de mis tiempos. Eso era, autor, ¿no? Bueno, veo que he rejuvenecido un poco. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno, algo tiene que haber de bueno. Pero o sea, no cambiaría una sola letra. El tiempo pasa y se vuelve más joven el doctor. Sí, ha rejuvenecido. Sí, es el look. Es el look. Entonces, no cambiaría una sola letra de lo que dije. Y además veo que acerté, porque puso un candidato en segunda vuelta el 2021 y lo volvió a poner el 2023. Pero, le repito, él tiene que aprender que hay que saber escuchar y tiene que ser la Revolución Ciudadana inclusiva. Creo que pecaron un poco de arrogantes, de soberbios, después de haber ganado cómodamente las elecciones seccionales, dijeron la presidencial es un paseo. Y jamás una campaña presidencial es un paseo. Jamás. Mucho para autocrítica en la Revolución Ciudadana, pero también la Revolución Ciudadana tiene que pensar en el gobierno. Es decir, tienen un bloque legislativo muy importante y tienen que saber administrar esos 47 o 49 asambleístas, no sé con cuánto quedaron al final, pero administrarlo con responsabilidad.
¿Cómo gobernará el nuevo presidente con una asamblea donde él tiene 14 asambleístas, si no me equivoco? Se acercará a Noboa y le dirá a Noboa: están mis votos para que usted pueda sacar adelante este país a cambio de nada. El Partido Social Cristiano hará lo mismo, Pachacutic hará lo mismo, y los otros movimientos locales que llegaron a la asamblea también harán lo mismo. Yo creo que los únicos que le van a dar votos sin pedirle nada a cambio, salvo coherencia ideológica, desde luego, son los socialcristianos y la Revolución Ciudadana. Es decir, para mí, si Noboa tendría que articular un acuerdo legislativo, sumaría sus votos más los socialcristianos y los de RC. Pero les repito, eso supone que tiene que abandonar un neoliberalismo brutal. Si se entrega a Construye y se entrega a los movimientos de estos dispersos que hay ahí, entonces tendrá que manejarse con una chequera que no tiene límites. Y otra cosa, exactamente, el reparto. Y otra cosa que hay que ver qué hace Noboa. Noboa es el dueño, a través de su familia, de la corporación Noboa, que debe ser uno de los más importantes contribuyentes del Ecuador. Tengo una curiosidad ya estrictamente histórica. Siendo un gobierno de un Noboa, la corporación Noboa debería aumentar su tributación y ya dejarse de pelear deudas con el Estado y decirle: a ver, te deba o no te deba, aquí está lo que el Estado dice que hay que pagar, te pago porque quien administra ese Estado es uno de los míos. Y Noboa, que ahora es el amo del universo, yo sigo usando esa linda frase de Tom Wolfe cuando se refiere a los exitosos hombres de 30 años, del amo del universo. Ok, el amo del universo. Ahora ya no va a tener que vérselas con los mercados internacionales de bonos, con las exportaciones de banano, con las rutas marítimas, ¿no? Ahora va a tener que verse con la realidad de la gente. Es decir, tiene que resolverle los problemas a la gente pobre y eso es básico. Entonces, quiero ver cómo el amo del universo termina volviéndose de carne y hueso y preocupándose por el resto de los individuos que no hemos tenido la suerte de haber nacido amo del universo. Quiero pedirle a la gente que está conectada que ponga sus likes. Veo que estamos bajos de like, así que apoyen con los likes, y los que pueden aportar también con un super chat, les agradecemos muchísimo. Doctor, ¿qué va a pasar con Guillermo Lasso? Termina en 59 días su mandato. ¿Qué va a pasar con Guillermo Lasso? ¿Lo investigarán de todas las acusaciones que tiene o qué pasará? A Lasso le veo muy disminuido. Primero quiero que se vaya ya. O sea, ojalá se encuentre la Corte Constitucional, el contencioso electoral, quien sea la forma de anticipar el fin de Lasso, que asuma Noboa y que este ñato se largue ya. Y a Lasso le veo muy disminuido mentalmente, muy disminuido físicamente. El futuro de Lasso, yo quiero que sea un futuro acorde con el daño que le hizo al país. Quiero que el futuro de Lasso cada día, al igual que el futuro de Lenín Moreno, cada día sea igualito al nivel de destrucción que ellos le dieron al Ecuador en sus gobiernos. Acá me pregunta, alguien me dice que se la transmita a usted si le entregará la banda Lasso a Daniel Noboa. Es obvio. Sí. Sí, yo creo que sí. Pero repito, hay que encontrar la forma de que esto se adelante. Porque ya es innecesario tener a Lasso ahí. Ya es absolutamente innecesario. Y creo que es importante también que se posesione la asamblea. Entonces, hay que encontrar la forma. Claro. ¿Qué va a pasar con el caso de la muerte de Rubén Cherres? Todas estas acusaciones que hay por el caso León de Troya. El caso Villavicencio. El caso Villavicencio. Probablemente puede estar equivocado. Es más, ojalá me equivoque. Pero yo creo que particularmente el caso Villavicencio quedará será una incógnita histórica en el país
para siempre. Dudo mucho que ahora que ya ganaron las elecciones, que ya le culparon al correísmo y no pudieron montar la tramoya del testigo falso, etcétera, sacaran alguna tontería, pero me apena mucho desde lo humano, y ojalá me equivoque, pero creo que caerá noche y niebla sobre el crimen de Villavicencio, caerá noche y niebla sobre el crimen de Chávez, caerá noche y niebla sobre el gobierno de Lazo, porque hay una derecha feroz que lo que menos quiere es mancharse, porque pasaría lo mismo, Jaime, que pasa con el correísmo, es decir, la derecha no quiere mancharse, por eso echa la culpa a todo el mundo, incluso de sus propios pecados. Así es. Y hemos visto cómo Zurita, quien dice que era la llave de Villavicencio, no le ha interesado que se investigue de una manera seria la muerte de su pana Fernando Villavicencio. Lo único que ha querido es que se culpe al correísmo, y no solamente a Zurita, a la propia familia. ¿Ha habido un plan, doctor, detrás de todo esto? Yo creo que hay un plan político muy claro, y creo que hay una disputa familiar muy fea. En el plan político creo que Zurita ya irá entrando también en el archivo pasivo de Construye. Ya los liderazgos serán de los asambleístas, de quienes lideren la voz de Construye en la asamblea. La señora Romo irá asomando conforme vaya consolidando su poder en la derecha, así que ya no necesitará de Zuritas. Y entonces creo que desde lo político ya lo de Villavicencio ya cumplió su propósito. En lo familiar veremos una disputa todavía, y quizá, esto conversaba yo. Doctor, ¿qué se disputa en lo familiar? No lo sé. Lo que le digo es que esas disputas yo he visto exclusivamente cuando se pelean herencias. Puede ser que me equivoque, porque estoy hablando desde mi experiencia de abogado, pero yo broncas de familias después de muertos solo he visto cuando se pelean herencias, y grandes herencias. Claro. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, si la prensa sigue con esa arremetida que tuvo hasta hace 4 o 5 días atrás. Ya eso no va a pasar, Jaime. Créame, eso ya no va a pasar. Es terrible, pero es parte de este país enfermo y de este país sucio en el que tenemos que lamentablemente levantarnos todos los días. ¿Cuál ha sido el papel de los medios? Bochornoso, ensuciador. El papel de los medios, Jaime, ha sido ensuciador. El Ecuador está enfermo por la pobreza, por la destrucción de las familias, por la desinstitucionalización, por el narcotráfico, pero los medios de comunicación están, además de enfermos, sucios. Y la suciedad de los medios, las imputaciones canallas, las mentiras, las fake news, esa suciedad es responsabilidad exclusiva de los medios. Si alguien me preguntara a mí si la suciedad del Ecuador tiene un responsable, sí, señor, tiene los responsables de los medios de comunicación corporativos. Ellos son los grandes ensuciadores del Ecuador. Doctor, ¿qué papel jugará María Paula Romo en este año y medio de transición? Ella construye, si tiene alianza legislativa con el gobierno, querrá gobierno también. Y ahí sí, créanme que el propio Noboa tendrá que tener ojos en la nuca. ¿Tendrá espacio de poder también? Sin duda. Construye no va a llegar a una alianza legislativa sin pedir mordida en el gobierno, imposible. Carlita. Doctor Ramiro Aguilar, ahora lo que no quiere el pueblo es que se repita lo de Guillermo Lazo. ¿Cuál sería el perfil? ¿Cómo debería escoger Daniel Noboa su gabinete? Primero, gente con experiencia, que supla su inexperiencia, porque es un chico de 30 y pico de años, o sea, hay que tener gente que ha visto la vida, que tiene experiencia de vida, no solamente conocimiento, sino experiencia de vida. Segundo, gente que sea técnica, pero técnica no en la empresa privada, sino que sea técnica en la gestión pública.
que sepa de procesos, que sepa de modernización de la burocracia, que sepa de manejar estándares y mediciones de gestión, y que sea efectiva, que ejecute bien el presupuesto. El gobierno de Lasso no pudo ni ejecutar el presupuesto. Pero para ejecutar el presupuesto y para planificar el presupuesto, hay que tener gente que sabe. El tercer requisito creo que deberá ser un gobierno transparente, absolutamente transparente, porque además creo que el Ecuador está cansado de la corrupción y eficiente. Es decir, Noboa no tiene tiempo para decir, oigan, denme 100 días para ver qué hago. No, compadre, es gobierno de emergencia, tienes que hacerlo inmediatamente. Y desde luego, ya en función de los acuerdos políticos que tenga que hacer en el legislativo, necesita también dar espacios de gobierno bajo este mismo perfil que he mencionado hace pocos segundos a los movimientos políticos con los que quiera pactar en el legislativo siempre y cuando se lo pida. No le veo a la Revolución Ciudadana pidiéndole cargos en el gobierno ni a los socialcristianos, pero si no pacta con ellos, sí le veo ofreciendo cargos a los asambleístas estos dispersos o a los construyes sin duda. Mi consejo, Carla, es que cuando hable con la CONAIE, les dé burocracia local, les encanta. Al movimiento indígena le encanta la burocracia local. El candidato en su momento, Noboa, ahora electo, habló de una posible consulta popular. ¿Usted cree que le dé el tiempo para aquello? No hay tiempo para consulta popular. Más sano sería una convocatoria a una asamblea constituyente, pero la derecha no le va a dejar. La derecha feroz que está enraizada en esta descomposición institucional no va a querer nunca una asamblea constituyente. Pero si quieres sorprendernos, Daniel, si quieres sorprendernos, si quieres quedarte en la historia del Ecuador como un gran presidente, el primer anuncio de tu gobierno debería ser una asamblea constituyente. Sería una cosa para caminar hacia adelante, para mirar el progreso del Ecuador. Y todo el mundo lo vería bien, ¿no? La mayoría lo vería bien. Sí, porque hay que hacerlo. Es decir, hay que hacerlo. Y sería magnífico. Y la constituyente además tendría que ser convocada inmediatamente. Pero ya veré a la prensa canalla arremeter contra el grupo Noboa. Ellos no quieren porque están mordiendo con una fuerza terrible, con todo su poder de mandíbulas, los despojos del poder que han logrado conseguir y la plata que les cae por pauta. Pero el Ecuador necesita esos cambios. Y le repito, todo depende de qué quiera hacer Noboa. Si Noboa quiere ser presidente 1 año, 5 meses y luego salir a conversar en algún club en París o en Nueva York, decir, sí, mira, yo fui presidente del Ecuador, sus amigos se van a reír, van a tomar una copa de champán y le van a preguntar, oye, compadre, ¿y dónde es del Ecuador? Pero si quiere ser un líder en América Latina, un tipo del que se hable 4 generaciones, si quiere desarrollar ese amor pasional con los votantes como desarrolló Correa, sorpréndanos, Daniel, sorpréndanos. Una de las cosas que nos une a todos los ecuatorianos es el tema de la seguridad. Y bueno, Noboa dijo que va a pedir ayuda y cooperación internacional y habló mucho pues de la inteligencia. Realmente ese es el recurso que necesita porque sabemos que aquí todas las instituciones a nivel de justicia están contaminadas, doctor, y ese es un eje principal para que los ciudadanos decidan de pronto confiar nuevamente en Daniel Noboa en unas futuras elecciones. Me acaba de leer el pensamiento, Carlos. Me acaba de leer el pensamiento. Justo le iba a decir eso. A ver, Noboa aparentemente tiene buenas relaciones con el gobierno de Israel. Anunciaba como posible canciller a una señora Sommerfield, con vínculos muy cercanos al gobierno de Israel, y hablaba de que ya tenía hablado un poco el tema de la seguridad con los israelitas. Después del genocidio en la Franja de Gaza, Jaime y Carla, después del genocidio en la Franja de Gaza, es moralmente inadmisible hacer negocios con Israel en temas de seguridad. O sea, no se puede hacer negocios con un país que mata de hambre y sed a 2 millones de personas. No hay transición moral posible, me explico. Entonces, con los israelitas yo no haría negocios. No haría negocios porque hay una barrera moral relacionada con que no se puede hacer negocios con quienes están haciendo un genocidio. Y eso no significa que justifique lo que hizo el grupo Hamas. Esos son terroristas también. Doctor, pero Daniel Noboa se solidariza con Israel, pues, hace poco.
Correcto, pero eso El es lo que mismo le digo. presidente Lazo. Es que es este discurso de derecha extrema, donde el poder económico de la comunidad judía en el mundo es muy fuerte. Pero le decía, no se puede responder el terrorismo con la barbarie. Pero a ver, esto no significa que Daniel Noboa no puede ir, por ejemplo, a pedir en Alemania ayuda para la reorganización de la policía ecuatoriana. ¿Por qué Alemania? Porque cuando se reorganiza Afganistán, por ejemplo, Alemania asume la responsabilidad de darles a los afganos una policía estructurada, que después no pudieron porque, claro, Afganistán tiene otras realidades, otros conceptos, es un mundo distinto. Pero si la comunidad internacional le pidió a Alemania que lo hiciera, no estaría mal que el Ecuador intentara, tomando en cuenta que podemos tener menos conflictos que los afganos, pedirles a los alemanes ayuda en temas de reorganizar la policía. Hay que seguir confiando en los americanos porque son nuestros vecinos más cercanos, pero sin darles un cheque en blanco. Entonces hay que cooperar con los americanos sin duda, pero sin darles un cheque en blanco. Hay que priorizar las alianzas, pero no me aliaría mucho con la policía de Colombia. La policía de Colombia es muy contaminada por una derecha feroz. Sí, pero profesionalizaría a mi gente en Chile, por ejemplo. Entonces, creo que mecanismos hay, Carla, pero tiene que tener claro un poco qué es lo que quiere hacer. Ahora, si quiere hacer negocios, entonces ahí están las empresas israelíes para hacer negocios. Hoy es importante la ayuda y la cooperación internacional en materias de seguridad, obviamente, sin que afecte directamente al Estado, la soberanía del Estado y sobre todo esos valores, ¿no? Porque aún tenemos un país donde le afecta este tipo de situaciones, como usted lo decía, doctor. Algo súper cuestionado ha sido la vicepresidencia. Y bueno, pese a todas las incoherencias, porque así las voy a llamar, que ha dicho la candidata o que dijo en su momento la candidata a vicepresidenta, pues llegó. Realmente ella tiene que jugar el papel que él en su momento publicó. ¿Ese sería el encargo de ella o puede cambiar ese discurso e involucrarla en otros temas? También depende, ¿no? Verán que Lazo le dejó a Borrero, su vicepresidente, sencillamente como adorno en la estructura institucional del Estado, porque el vicepresidente asume las competencias que el presidente le delega y está ahí para subrogarlo. Entonces, depende. En el tema de la señora Abad, dependerá mucho de cuánto Noboa quiera darle espacio y cuánto Noboa quiera compartir cierto tipo de gestión con la señora Noboa. También dependerá de cuánto daño hagan las declaraciones de la señora Noboa al gobierno si sigue muy suelta de lengua. Entonces, una cosa es cuando hay candidatura, como en el caso de Noboa Abad, y otra cosa es cuando ya ganan la presidencia y tienen que concentrarse en el ejercicio del poder. Ahí el vicepresidente o la vicepresidenta terminan siendo más bien decorativos. Doctor, ya en la recta final de este diálogo que se ha extendido y me parece interesante el análisis que estamos haciendo, ¿cómo queda Topic y Otto Sonnenholzner una vez que gana Noboa? ¿Ellos van a apoyar tal vez a Noboa o van a estar de lejitos nomás? Bueno, Otto puede tener vida política si es que termina siendo la carta de construye para las elecciones del 25. Topic me parece que ha dicho que ya no va a intentar un nuevo ejercicio de candidatura presidencial, pero también eso depende mucho de este año y medio, ¿no? Depende mucho de este año y medio. Podemos tener el 25 una papeleta también distinta, con otras caras y otros nombres. El 2021 era una posibilidad y el 2023 quedó último. Entonces, miren, no hay que fijarse mucho en la papeleta actual para diseñar la papeleta de la elección siguiente, porque la vida cambia. Más bien hay que preocuparse en vivir, ¿no? Y en llegar vivos. Claro, yo pienso lo mismo, doctor. Queremos agradecerle, doctor, por habernos dado parte de su tiempo para conversar y analizar la política
Yo creo que hay que seguir analizándola. En estos días va a haber movimiento, seguro va a haber anuncio de ministros. Ya el presidente electo había anunciado al posible ministro de Agricultura, creo Iván Wong, viene del sector agroexportador. Hay que ver cómo ve el sector agropecuario a ese nombramiento, porque recordemos que son cuestionados también ellos porque a veces no pagan el valor oficial de la fruta. Hay que ver, hay que esperar todavía. Sí, pero el gabinete es fundamental por la transición, ¿no? O sea, hay que pensar que hay que hacer una transición rápida, porque cuando Novoa asume el poder, tiene que tomar decisión. Exacto, no hay tiempo. Entonces, la transición es fundamental. Y quiero irme con un mensaje final, Jaime y Carla. Y un mensaje final al pueblo ecuatoriano. El Ecuador está enfermo, muy enfermo. La enfermedad es el narcotráfico y la violencia. Y está muy sucio. Muy sucio. La suciedad es la agresión verbal, la descalificación, el odio político. No hay forma de que el Ecuador se cure de la enfermedad si antes no se limpia. Entonces, cada vez que usted, ecuatoriano, abra una red social, vea un canal de televisión y escuche violencia verbal, siéntase manchado. Cada vez que usted oiga la noticia de muertos y no se conduela, siéntase manchado. Siéntase sucio. Y cada vez que el Ecuador siga empobreciéndose, siéntase enfermo. Y no hay forma, le repito, por un tema mínimo de asepsia, de curarse de la enfermedad sin antes limpiarse. Interesante reflexión, doctor. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande y una linda semana. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político, conversando con nosotros en este espacio de entrevistas